Se titula La prueba que produce paciencia, ¿sí? Esto porque el día de ayer estuvimos estudiando una parte dentro de nuestro estudio de sábado, la parte de Romanos capítulo 5, los primeros versículos, y se me quedó mucho una parte que tiene que ver con esto, por eso el tema el día de hoy elegí con el favor de Dios, pues estaremos aprendiendo acerca de la prueba que produce paciencia. Nuestro texto base va a estar en Santiago capítulo 1, verso 3, nos dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver desde el verso 2 al 4 en Santiago. Los que traigan Biblia, si gustan acompañarme ahí en su Biblia, si no la trae, pues con gusto lo pueden leer aquí en la pantalla, y para las personas que también nos ven a través de el internet, pues lo pueden leer en la pantalla. Dice entonces Santiago, verso 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice en el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Paciencia, ¿sí? Qué importante es esta palabra. Entonces vamos a orar. Si gustan ponerse de pie un momento para hacer una oración a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por la oportunidad de venir a escuchar tu palabra. Queremos poner este estudio bíblico en tus manos, Señor, que tú nos hables, nos ayudes, nos bendigas y realmente seamos todos hoy transformados por tu presencia. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tomar asiento. Nos dice entonces aquí la palabra de Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Todo cristiano maduro sabe que las pruebas son parte de la vida cristiana, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, aquí tenemos que entender que realmente esta palabra que nos está hablando es para los hijos de Dios, ¿verdad? En un momento dado, si usted, o sea, tenemos que entender que las pruebas son parte de la vida, ¿sí? O sea, aunque usted no sea cristiano o cristiana, en todo caso, de todas maneras tendremos que pasar pruebas. Todos nos enfermamos, como dice Proverbios, una misma cosa sucede a todas las personas, ¿verdad? O sea, tanto se enferman, unos les va bien, otros les va mal, hay dificultades, hay situaciones, nos quedamos a lo mejor sin familia, o sea, de alguien de la familia se puede morir repentinamente, nos podemos enfermar, nos puede pasar una tragedia, nos pueden robar, nos puede suceder diferentes situaciones, pero en realidad aquí nos damos cuenta que también para una persona que sufre algunas situaciones pueden llegar a ser consecuencias. No necesariamente todo el tiempo tiene que ser inclusive una prueba, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento podemos nosotros decir que esto no llegase a ser una prueba? Bueno, pues en el momento en el cual nosotros nos estamos acarreando esa situación, ¿verdad? Si una persona le da cirrosis porque bebe mucho alcohol, diríamos que su enfermedad es una prueba. No, ¿verdad? Es una consecuencia, ¿verdad? Es una consecuencia de sus malas acciones. Si una persona le da enfisema pulmonar porque ha fumado mucho, pues tampoco diríamos que fuera una prueba esa situación, ¿verdad? O sea, si una persona también en una situación en la cual anda en la fiesta o anda mal, pues de repente se cae y lleva un buen golpe, o un mal golpe en este sentido, pues no diríamos que le pasó una prueba, sino pues le pasó una consecuencia a causa de, ¿verdad? A causa de su mal proceder. Si una persona trabaja demasiado y ese trabajo le produce una enfermedad a largo plazo, no sé, migrañas o ansiedad, no sé, diferentes problemas que vienen a causa de un exceso en el trabajo, estrés emocional, diferentes cosas. ¿Tú crees que eso sea una prueba? Pues no, tampoco diríamos que es una prueba, porque en realidad
La Biblia, la palabra de Dios nos dice 6 días trabajarás, ¿verdad? Y al séptimo reposarás de toda tu obra. O sea, Dios considera, incluso en las fiestas mismas que hemos visto que los judíos llegaban a tener el pueblo de Dios, pues eran diferentes fiestas en el año y esas fiestas pues estaban previstas para que las personas descansaran también, ¿no? O sea, eran diversos momentos en el año en el cual Dios les pedía, como haz de cuenta los días festivos hoy en día, ¿verdad? O sea, si tú tienes días festivos, pues hay que aprovecharlos, ¿verdad? No es como para decir, bueno, pues sigo trabajando y hoy es día de descanso. Bueno, pues hay personas que yo he escuchado que dicen, bueno, tengo mi trabajo y el día de descanso es cuando hago mis chambitas, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que, no sé, arregla o es técnico en una empresa y todos los días anda ahí dándole mantenimiento a los climas y dice, bueno, pues el único día que puedo ir a su casa pues es el domingo porque es el día de descanso. Entonces todos los días trabaja y al final el día de descanso se vuelve el día donde hace trabajos por fuera. Entonces no hay un descanso para esa persona. Si lo pensamos de esa manera, no tiene ningún reposo. Entonces, ¿qué va a pasar? No solamente es por el hecho de que no te congregas, no tienes un descanso en tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios, sino también tu propio cuerpo lo va a resentir y al final te vas a enfermar. Y cuando te enfermes no vas a poder decir, Señor, es que es una prueba en mi cuerpo. Pues no es una prueba, o sea, más bien es una consecuencia de las malas decisiones que a veces llegamos a tomar, ¿verdad? Entonces tratemos de entender el mensaje del día de hoy. Se titula La prueba que produce paciencia, ¿verdad? O sea, pero entendiendo las pruebas como realmente situaciones en las cuales nos vemos atribulados o probados o tenemos una situación difícil en nuestra vida, pero realmente no es por consecuencia, ¿verdad? Y la segunda condición sería que esa prueba tendría que ser también pues para un cristiano, ¿verdad? O sea, no es una condición normal de la vida de cualquier persona, porque a veces podemos decir, bueno, pues es que si tenemos muchas molestias o amarguras o peleas en casa, a veces también personas llegan a pensar, bueno, es que estoy siendo probado. Pero no, lo que pasa es de que muchas veces no queremos perdonar a lo mejor lo que nos hicieron, no queremos pues de alguna forma convivir de buena manera entre unos y otros, pues eso tampoco sería una prueba. Tenemos que tener el carácter de Cristo, amar a los demás y en ese sentido pues ser hijos de Dios. Y si usted el día de hoy todavía no ha conscientemente decidido arrepentirse, creer en Jesucristo, pues realmente le invito a que pueda pasar la vida de la mano de Cristo, porque cuando nosotros no pasamos la vida de la mano de Cristo, dice que realmente las cosas nos van para mal, o sea, no es con una bendición. Pero nos dice aquí que volvemos a ver el texto, dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Nos dice en el verso 2, tened por sumo gozo, inclusive nos habla y nos da a entender que debemos de gozarnos. Fíjate qué curioso, ¿no? A veces nos sentimos, lo más natural es no gozarse, o sea, lo más natural es que cuando nosotros tenemos adversidades nos sintamos tristes, nos sintamos como decaídos. A veces llegamos a la iglesia y nos preguntan, ¿qué tienes? No, pues es que tengo algunos problemillas. O sea, y nos sentimos deprimidos, tristes, decaídos. Pero fíjate cómo nos dice Santiago, nos exhorta y nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, como que gózate, alégrate, ¿sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? O sea, ¿cuál es el motivo del gozo? Que mi prueba, o sea, que la prueba que estoy pasando me va a producir paciencia, ¿sí? O sea, ¿por qué produce paciencia? Porque realmente Dios está probando, nos está de alguna manera permitiendo que se ejercite la paciencia en nuestra vida. Más tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra completa? Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, nos está diciendo que las pruebas, en pocas palabras, nos van a perfeccionar en el carácter
de Cristo. O sea, en este sentido, si yo tuviera la opción de no sufrir pruebas, ¿qué sería lo mejor? ¿Sufrirlas o no sufrirlas? No sufrirlas. No sufrirlas. ¿Quién más piensa? ¿O qué otra opinión tenemos? ¿Sufrirlas? Bueno, vamos a hacer una votación rápida. ¿Cuántos piensan que sería mejor no tener pruebas? Levante la mano. ¿Solo una? ¿Todos los demás sí? Todos los demás dicen, Señor, que vengan todas las pruebas sobre mí. Pues no es fácil, ¿verdad? Si eso nos va a perfeccionar, pues entonces... Aquí hay algo muy importante, o sea, Dios sabe, o sea, dice la palabra que Dios conoce hasta dónde podemos soportar, ¿verdad? O sea, Él no te va a dejar más allá de lo que tú no puedas soportar, ¿verdad? O sea, Dios dice, hasta aquí es bueno, porque si no se me quema la tortilla, ¿verdad? Como dicen por ahí, vamos a calentar una tortilla para disfrutarla, bueno, pues mídele, ¿verdad? No la vas a echar a perder. Entonces Dios cuando nos pone en el fuego, nos pone en el fuego de una forma en la cual nosotros realmente nos haga bien, ¿sí? Para que no, cuando tú pones un metal, para que el metal sea, dicen por ahí, curado o de alguna forma que esté bien, perdón. Ajá, cuando esté también el oro, cuando lo dicen que es maleable, bueno, pues de alguna forma para purificarlo y para que se haga bien, pues tienen que someterlo a cierta temperatura, ¿verdad? Entonces, realmente Dios sabe hasta qué punto nosotros debemos de tener estas pruebas, ¿verdad? El Señor nos va perfeccionando, nos hace crecer en la fe y nos permite ver la gloria de Dios. Cuando Santiago escribió su epístola universal, la iglesia estaba pasando por persecución y tribulación. La iglesia necesita ser consolada, fortalecida en cuanto a la fe, ¿sí? Hay una razón más por la que Dios permite las pruebas, y es que por medio de ellas se produce en nosotros este fruto del Espíritu Santo. Si se recuerdan, cuando hablamos en Gálatas 5 de los frutos del Espíritu, uno de los frutos, ¿qué es? Paciencia, ¿verdad? O sea, ese es uno de los frutos del Espíritu, pero no estamos dispuestos a veces a pasar por el proceso que Dios usa para producirla. Somos por naturaleza impacientes y pecamos a veces como el rey Saúl. Vamos a ver el ejemplo de Saúl, primera de Samuel, capítulo 13. Por ahí, aquí ya está inmediatamente en la pantalla, pero les voy a dar un momentito para que lo podamos buscar. Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a ver del 11. Ustedes lo pueden ya en casa revisar completo el capítulo 13, vale la pena, pero en este momento vamos a revisar nada más del 11 al 14. Pues ahí tenía. Muy bien, dice del 11 al 14. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías. Todavía le echa la culpa a Samuel, ¿verdad? Es que pues tú no venías, Samuel. Qué curioso, ¿no? Dice, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, o sea, no cumpliste, Samuel. Tienes la culpa tú. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjate, aquí podemos ver este ejemplo, ¿no? Del rey Saúl. Sabemos que el rey Saúl fue rey sobre ¿quién? ¿Mande? No. Sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Él fue el primer rey, ¿verdad? El primer rey de Israel fue Saúl, ¿verdad? Y pues de alguna forma, pues Dios lo había escogido,
pero en esta situación dice que pues realmente Dios le había dicho, dice en el principio, en los que tienen Biblia lo pueden revisar, en 1 Samuel 13:1 dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel, y bueno, nos habla ahí que iban a pelear contra los filisteos, ¿verdad? Y dice que iban, de alguna forma, dice el verso 8, él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero el plazo, dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, de alguna manera vemos que sí tenía una razón, entre comillas, lo que le dijo Saúl a Samuel, pero también digamos que o sea, por decirlo así, el mandamiento que había recibido Saúl era muy específico. O sea, el procedimiento era esperar, ¿verdad? O sea, el procedimiento era esperar a que llegara el sacerdote, porque el sacerdote era el encargado de ofrecer los sacrificios ante Dios. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Saúl? Esperar, ¿verdad? O sea, ¿cuál era la enseñanza que Dios le quería dar a Saúl en ese momento? Era, espera en Dios. O sea, tranquilo, las cosas se van a dar. No es en tu momento, es en el de Dios. Pero, pues, Saúl se puso de desesperado diciendo, no, pues a mí me dijo que a las 8, pues a las 8, ¿verdad? O sea, a mí me dijo que tanto tiempo, pues tanto tiempo. Y el pueblo ya andaba así medio sí, no, pero pues Dios, inclusive vemos con Gedeón, que hasta dejó ir la mayor parte del ejército y dijo, con 300 quédate, hasta tuvieron que hacer selección de guerreros y con poquitos, o sea, no es con tanto, o no es porque sean muchos o sean pocos, ¿verdad? O sea, no, los números nunca es un problema para Dios. Entonces, no es que en la iglesia que sea una mega iglesia ahí está Dios, o en la iglesia que está chiquita ahí no está Dios. O sea, Dios no se interesa tanto de los números, ni tampoco se interesa tanto del tiempo. Como te puedes dar cuenta, pues muchas veces hemos hablado acerca de los tiempos de Dios. Y aquí, pues tampoco era tan importante que no hubiera llegado ni que se desertara el pueblo, ni que no llegara Samuel, sino el único trabajo que tenía Saúl que hacer es esperar. ¿Sí? Esperar. ¿Y Saúl qué hizo? No esperó. Dijo, no, vamos a hacer esto, porque si no, pues no, ¿verdad? O sea, no se va a dar. El verso 9 dice, dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel. Fíjate qué curioso, ¿verdad? O sea, nomás terminando, o sea, ni siquiera se aprovechó lo que hizo él. Y por este pecado, o sea, por esta razón, Dios le quitó el reino. ¿Y puso a quién? Ahora sí a David, ¿verdad? O sea, David fue el segundo rey, pero pues ya conforme al corazón de Dios. Entonces realmente podemos regresar al versículo de Santiago 1:3, al primer versículo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Nos gusta la paciencia? Yo creo que no, la verdad. O sea, no nos gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar? ¿Eh? ¿Les gusta esperar? No, si quieren yo me voy y ahorita regresamos en media hora. Pues no, ¿verdad? O sea, yo veo que dice, no, pero hermano ya se extendió. O sea, no nos gusta esperar. La verdad es que no nos gusta esperar. Somos desesperados por naturaleza, ¿verdad? O sea, en realidad, y yo lo entiendo, porque pues yo también, o sea, tengo horarios específicos de que pues tengo que llegar a predicar a otro lugar, tengo que llegar a la hora que cierran esto, pues hay que llegar a las cosas, hay que cumplir objetivos, no podemos cumplir los objetivos si no tenemos horarios. Entonces realmente a veces nos cuesta trabajo esperar, pero ¿qué es lo que Dios nos pide? Esperar, porque la espera es una prueba ¿de qué? De paciencia, pero la paciencia es una prueba ¿de qué? De fe. O sea, de que no, yo estoy entregando mi voluntad a otra, estoy supeditando mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, no se va a hacer como yo quiero, se va a hacer como tú quieres. No se va a hacer cuando yo digo, se va a hacer cuando tú dices. No se va a hacer a la manera que yo exija, es tu manera. ¿Sí? O sea, yo entrego, por decirlo así, el trono
de mi corazón a Dios. Entrego lo que más me importa a Dios. Mi independencia se la entrego a Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Simplemente pensamos en el patriarca Abraham. Tuvo que esperar 25 años para recibir la promesa de Isaac. Imagínate, ¿verdad? O sea, cuando nosotros nos ponemos a pensar en Abraham, Dios le dijo, vas a tener un hijo, yo te voy a dar una descendencia muy grande. Y, gracias Dios, pero imagínate, o sea, imagínate que Dios te da una promesa hoy, ¿sí? Que Dios te diga a ti, mujer, o a ti, varón, vas a tener un hijo, ¿sí? ¿Estamos en qué? 2025, ¿verdad? Y luego llega el 2026, casi noviembre, diciembre de 2026. Y la gente te dice, ¿ya tuviste tu hijo? No. Bueno, qué bueno, Dios te bendiga. 2027, finales. Oye, ya pasó el mundial. ¿Y qué pasó? ¿Ya llegó tu hijo? No, no. Bueno, Dios te bendiga. 2028. Oye, ¿y el hijo? Y 2029, 2030, 2035. ¿Sí? O sea, decimos 25 años. Para el 2050 recibirás la promesa que Dios te hizo. ¿Es justo? No podemos decir que Dios sea injusto. ¿Es justo? Es justo porque es de Dios. Claro, es justo porque es de Dios, ¿verdad? O sea, realmente es una promesa que Dios te dio. No está Dios obligado a darnos un regalo. O sea, Dios le estaba dando una promesa a Abraham. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el padre de todos los, digamos, de Israel, del pueblo de Dios. Para ser parte del pueblo de Dios, ¿es mucho esperar 25 años? ¿Cuánto vale la eternidad? Por eso, y si te dijera Dios, espera una promesa de 25 años, ¿no la esperarías? Sí. Bueno, entonces, ¿es injusto? No. Pues no, o sea, realmente sí es mucho tiempo a nuestra manera de ver, porque si yo pienso, tengo ahorita 43, en 25 años, pues ya voy a tener 50, 60, 78. Pues ya se me fue la vida, ¿verdad? O sea, cualquier persona cuando dices, oye, te dieron una condena de tanto tiempo, pues dices, oye, pues ya se me pasó el tiempo. O sea, no es porque tú digas, es una cadena perpetua, no, pero pues ya te dieron por un secuestro que se te ocurrió hacer o que quedaste embarrado con un problema, te dan una condena de tanto tiempo, pues ya no hice nada en la vida, o sea, ya se me fue toda la vida. Pero aunque se me fuera toda la vida, si Dios me da una promesa, es justo esperar el tiempo de Dios. Es justo, ¿sí? Porque es la gracia de Dios. O sea, ¿cómo le vamos a decir a Dios, Señor, no es justo? Señor, es injusto que tú me pidas esperar. Precisamente por eso es un fruto del Espíritu. Por eso Dios prueba la fe, ¿sí? O sea, Él nos ha dado la mayor promesa, la mejor promesa, nos lo da, y a veces por eso no logramos entender lo que es el milagro de la salvación, porque simplemente nos arrodillamos, decimos, perdóname, Señor, tenemos fe y Dios nos da el regalo más grande que existe sobre toda la tierra, la vida eterna, ¿sí? En un instante. Pero para que llegara ese regalo que tú puedes tener en un instante, tuvieron que pasar muchísimos años. O sea, estamos hablando que desde que fue la primer promesa de que iba a venir el Redentor del mundo, hasta que Jesús vino, ¿cuántos años pasaron? ¿Quién me sabe decir? Desde Adán y Eva hasta Jesucristo, ¿cuántos años son? Alrededor de 3000, ¿no? Más o menos. Digo, según mis cálculos, puedo estar mal, pero alrededor de 3000, dicen por acá 4000. O sea, desde que se hizo la primer promesa, ¿eh? A ver, voy a ver aquí mi Biblia, tiene años.
De Adán a Jesucristo, todavía tenemos un estado 4,000, a ver. Jesucristo a la fecha son 2000. Ajá, sí. O sea, sí, puede ser que sí. Puede ser que sí, que sean 4,000 y después, aquí en Génesis no me da la fecha. En la primera fecha, sí, puede ser. Entonces, pues estamos hablando por ahí de 4,000 años desde que Dios le dice a Adán y a Eva que pues la primer promesa mesiánica se dice que fue esta promesa donde está Génesis 3, verso 15, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios, esta primer promesa mesiánica, o sea, ya nos hablaba en Génesis 3, desde la desobediencia del hombre, ya Dios, no es, por eso decimos, no es que Jesucristo haya salido de algo que Dios dijo, se me salió de control, pues ahora vete tú, Jesús, porque ya no hay nada más que hacer, ya el hombre ya se nos salió esto de control, pues vamos a la contingencia, vamos a meter a los bomberos, ¿verdad? O sea, vamos a aventar el último recurso. No, Jesús no fue el último recurso. Jesús era el primer recurso de Dios para salvar al hombre, pero había que esperar, ¿sí? Había que esperar. Y no solamente esperaron 25 años, esperaron 4,000 años para que llegara Jesucristo. ¿Y fue injusto? No. No, ¿verdad? O sea, no es injusto que Dios mande sus promesas a destiempo. Dios se tarda para que vayamos acostumbrándonos. Dios se tarda, ¿eh? O sea, no es así en express. Y se tarda a propósito. No es porque Dios no lo pueda hacer inmediatamente. Él dijo, sea hecha la luz y se hizo. Ya, Dios puede hacer las cosas inmediatamente, pero no le gusta actuar así. A Dios le gusta actuar con un tiempo, hacernos esperar. ¿Para qué? Para que ese proceso también se transforma en la persona. Exacto, Cambia. exacto. Y recibes pruebas. ¿Recibes Para pruebas? poder recibir lo que Él te va a dar, necesitas tener un proceso. Exactamente. O sea, ¿esas pruebas producen qué? Paciencia, paciencia. Muy bien, entonces Abraham tuvo que esperar 25 años para recibir el nacimiento de Isaac, ¿sí? Jacob, nieto de Abraham, igualmente tuvo que pasar un largo proceso hasta ser transformado por Dios, quien cambió su identidad y su nombre a Israel. En la vida de Jacob hay una hermosa historia de amor. Se nos narra la historia de cómo llegó a unirse a Raquel. ¿Cuántos años tuvo que trabajar por Raquel? ¿Se acuerdan? 14 años tuvo que trabajar por Raquel, ¿verdad? Primero él engañó y luego lo engañaron. Entonces, cuando supuestamente él iba a trabajar 7 años por su mujer y luego lo engañaron y luego tuvo que trabajar otros 7. Y pues total que tuvo que trabajar en total 14 años para poder tener a Raquel, ¿sí? La paciencia de Jacob, tomada de la mano del amor, trajo la recompensa, el galardón, la unión con su amada. En efecto, es la paciencia la que nos ayuda a unirnos cada día con aquel que es señalado entre 10,000. ¿Sí? No sé si tenemos, creo que ahí Hebreos 6:15. Dice la palabra, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Sí? Hay que saber esperar. Por otro lado, también tenemos a Moisés. Moisés estuvo en el desierto de la prueba durante, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés en el desierto? 40 años, ¿verdad? 40 años estuvo en el desierto. Cuando era joven quiso liberar a los hebreos a su manera, con su propia fuerza. ¿Sí se acuerdan qué hizo Moisés? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Mató a un egipcio, y luego, pues en lugar de haber ayudado, pues siempre cuando le queremos echar la mano a Dios en nuestra propia fuerza, pues realmente en lugar de ayudar, nos echamos a perder, ¿verdad? O sea, cuando Abraham le quiso ayudar a Dios, pues el chiste es tener un hijo, Dios, bueno, pues vamos a agarrar a la sierva de mi esposa y pues para tener un hijo, porque el chiste es tener un hijo, no vamos a dejar que pase más tiempo.
y pues realmente hasta el día de hoy están encontrados esos dos pueblos, ¿verdad? Grandes conflictos se han dado a través de ellos. O sea, Abraham tenía que esperar, y al final de cuentas entendió que no era por sus fuerzas, sino era por lo que Dios quería. Al final también, pues vemos que Moisés, por sus propias fuerzas, dijo, yo tengo que ser el libertador, y pues mata a un soldado egipcio, pues igual también lo llevó a ser desterrado, pues durante también 40 años se fue de Egipto y regresa para ser el libertador, para estar otros 40 años en el desierto. Entonces, cuando realmente él ya se sentía inútil, pero entonces estaba listo para servir a Dios. O sea, imagínate todo el tiempo, la edad que va pasando, y Dios utilizó a Moisés ya en una edad madura. También no estamos diciendo que Dios solamente utiliza a las personas que ya están maduros, sino también Dios puede utilizar a un niño como Samuel. Samuel escuchó la voz de Dios de niño y vino a ser profeta, y vino a ser también juez sobre Israel y sacerdote. Lo que estamos señalando es que Dios enseña cómo trabaja Él por medio de las pruebas para enseñarnos a ser pacientes, ¿verdad? Todos conocemos cómo Dios usó la vida de Moisés para liberar al pueblo de Moisés. Se dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, ¿sí? Entonces, vamos a Romanos 5. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Otra vez volvemos a ver esta idea donde Dios nos dice que nos gloriemos, que nos alegremos. O sea, fíjate, cuando nos gloriamos es como decir, me gozo, y también es como cuando tú ganas algo, ¿verdad? Cuando tu equipo, no sé, ganas la copa y dices, somos los campeones. O sea, estás orgulloso, estás contento, ¿verdad? O sea, cuando suframos pruebas, no digamos, ay, pobre de mí, es que estoy siendo probado, pobre yo. Pues es que realmente tenemos que tener también esta parte de decir, Señor, por algo bueno, o sea, me estás dando esta prueba, por algo, o sea, como soy hijo de Dios, por eso tengo estas pruebas. Como soy hijo de Dios, por eso merezco tener la prueba. Y la prueba es algo bueno, ¿no? Dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, verso 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? Nos dice entonces en el verso 3, si regresamos, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de Roma, de manera excelsa y magistral, habla de la gloriosa entrada que tenemos a la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. A través de esta gracia entraremos a la gloria de Dios. Esta esperanza es la esperanza de todo creyente. Su gloria era cada día decir, pues realmente estoy en una tribulación también, ¿sí? Por eso, de alguna forma, decía la locura de la predicación, ¿sí? Pablo también se gloriaba en las tribulaciones, como diciendo, bueno, soy hijo de Dios, tengo esta tribulación, pero realmente es porque Dios está conmigo, ¿sí? Por cuanto tenemos un Dios poderoso, todopoderoso, podemos tener esa gracia que sobrepasa toda adversidad, ¿sí? No solo era algo glorioso saber que entraría a la gloria con el Señor, sino también se gloriaba porque padecía a causa de Jesús. Había una razón para que el apóstol se gloriara en sus tribulaciones, ¿sí? ¿Cuál era la razón por la que él se gloriaba en las tribulaciones? ¿Cuál era la razón por la que Pablo se gloriaba en las tribulaciones? Porque sabía que había bendición en las tribulaciones, ¿ok? ¿Qué más?
Porque aumentaba su fe, exactamente. Ajá, ¿qué otra cosa? Porque sabía que venían de Dios. Porque sabía que venían, que eran parte del plan de Dios para su vida. ¿Por qué otra cosa? Porque estaba conociendo más a Dios y porque finalmente, como dice, sabiendo que la tribulación, ¿qué? Porque sabía que lo estaba equipando la tribulación con mayor paciencia. Y al final, la paciencia, pues nos da todo eso. Verso 4 nos dice, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, ¿verdad? O sea, realmente dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, por eso entendemos que nosotros podemos tener, o sea, dice la palabra de Dios que el sello del cristiano, ¿cuál es? Tener el Espíritu Santo. El sello del cristiano es precisamente gozar la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú tienes la paciencia, realmente tienes la esperanza, o sea, es como una escalerita de frutos, ¿verdad? La paciencia, prueba, esperanza y esperanza, ¿qué trae? El amor de Dios a tu vida y el amor de Dios trae también consigo el Espíritu Santo, la presencia de Dios en tu corazón. ¿Cómo puedo tener el Espíritu Santo? Según la lógica de este versículo. O sea, para llegar a tener el Espíritu Santo en plenitud en mi corazón, ¿qué tiene que pasar primero? Tribulaciones. Tribulaciones. ¿Sí? Exactamente. Empezamos en el verso 3. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, primero empezó la tribulación y terminamos con el Espíritu Santo en mi corazón. O sea, al final, ¿verdad? Entonces, por eso precisamente se gloriaba, porque decía, oye, para el mundo la tribulación es algo horrible, ¿sí? Desechable. O sea, porque toda la gente dice, hablamos que la paz de Dios es otra cosa, la paz para con Dios es algo que el mundo no da. Pero en el mundo todos están buscando la paz, o sea, la paz mundial. Se reúnen en el G20, en el G30, o sea, las Naciones Unidas, todos están buscando la paz. No quieren que haya guerras, no quieren que haya peleas, no quieren que haya delincuencia, no quieren que haya crimen, no quieren que haya nada. Nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por tribulación. Todos quieren paz. Dice la palabra y dirán paz, paz, y no habrá paz. ¿Ya? O sea, pero ¿cuál es el objetivo mundial de los gobiernos? Que haya paz. O sea, que tú sufras lo menos posible. ¿Y Dios qué te dice? No, yo sí te quiero hacer sufrir un poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero que seas paciente, porque quiero que aprendas de mí, porque quiero que tu carácter sea formado, porque quiero que tú seas un siervo aprobado. ¿Sí? Porque quiero que todas esas cosas que pasen te formen en un carácter como un buen cristiano, para que al final te parezcas más a mí. Si nuestro maestro fue crucificado, dice, ¿qué no harán con ustedes? ¿Verdad? O sea, pero no está mal, es parte de su plan, es parte de lo que Dios permite. Y aún en las tribulaciones podemos ver la mano de Dios en nuestra vida, ¿verdad? La prueba o tribulación que mencionan los escritores sagrados, podemos definirlo para poner algunos ejemplos como enfermedades, problemas, persecuciones, disciplinas o algo que sea adverso que nos produzca dolor y tribulación. A la vista del hombre natural puede ser una desgracia, pero a decir del creyente es una forma, como ya lo mencionamos, de crecer en el conocimiento de Dios, fe, esperanza y amor, ¿sí? Lejos de quejarnos por lo que vivimos, sufrimos, alabemos a Dios que está ejercitándonos en la paciencia, ¿sí? Cantemos himnos con los pies en el cepo de la aflicción como lo hacían Pablo y Silas. Oremos hasta que los presos nos oigan, hasta que sean sacudidos los cimientos del calabozo de la desesperación y se nos caigan las cadenas del opresor. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo en Hechos capítulo 16, verso 23. Dice, después
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Seguimos. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, en el cepo es como, ¿cómo será un cepo? Como un lodo, ¿no? Como ahí, como tipo, como una alcantarilla, o sea, como ahí algo, ¿mande? ¿Un calabozo? Como, ajá, sí, ahí dice en el calabozo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjate, por un momento vamos a pensar un poquito en lo que estamos leyendo. Dice la palabra que Pablo y Silas estaban ahí, los condenaron por predicar la palabra, o sea, volvemos a la condición, o sea, no estaban condenados porque se hubieran portado mal o porque hubieran estado robándole a alguien, sino realmente ellos fueron condenados por predicar la palabra y los querían de alguna manera como que, pues ya hacerlos que ya callaran, ¿no? Y de repente nos dice aquí la palabra en el verso 24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, imagínate ellos estando, si nosotros nos tocara algo así, de que nos meten a la cárcel, nos avientan en el peor de los separos, hoy en día te meten a un separo, pero ponle tú que te meten hasta lo más adentro, lo más feo, lo más oscuro para que nadie te vea, y de repente, ¿cómo estaríamos nosotros? A veces, si nos meten, bueno, no, o sea, sí, en alguna ocasión me tocó andar predicando y por alguna situación ahí nos detuvo la policía y nos metieron a la comisaría, ¿no? Por decirlo así. Nunca he estado preso, gracias a Dios, pero en ese momento sí me detuvieron porque andábamos repartiendo volantes para una campaña evangelística. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿verdad? Pero ponle tú que te meten así a la cárcel y de repente, yo me acuerdo que en ese momento pues sí estaba muy contento, ¿no? Porque dije, ay, ya me metieron a la cárcel por predicar. Pero muchas veces nosotros podemos sentirnos como que decimos, ay, pues ya, imagínate que estás en la cárcel, te sentirías como, pues deprimido, triste, llamarías desesperado, mamá o papá o amigo, hermano, sáquenme de aquí. Pero dice que estos hermanos estaban cantando, orando a Dios, alabando a Dios. Qué ejemplo, ¿no? Y luego dice verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. En aquel tiempo hay que entender que los presos eran llevados al resguardo de un soldado romano. Pero los soldados romanos custodiaban a los presos con su vida. O sea, ¿por qué crees que después vinieron los soldados romanos de Jesús y dijeron, se lo robaron los discípulos? ¿Por qué dijeron eso? Porque no querían que los mataran. O sea, realmente este soldado, al ver que se le habían escapado todos los presos, ¿qué hizo? Pues me mato. O sea, porque era más fácil él matarse a esperar a que lo condenaran, porque lo iban a condenar a muerte. O sea, en lugar de que me torturen, mejor pues yo aquí me mato solo, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra que en el verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjate todo lo que produjo la tribulación, ¿verdad? O sea, tú puedes decir, ¿para qué Dios permite que Pablo esté en la cárcel? ¿Para qué Dios permite que lo encarcelen en Filipos?
¿Para qué Dios permite que pase por esos problemas? ¿Por qué molestar a Pablo? Mejor déjalo que siga predicando. Pero Dios ya tenía un plan para él en esta situación. Y dice la palabra que preguntó, señores, ¿qué voy a hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjate, este versículo ha sido bien famoso porque dice aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, hasta la misma casa llegaron de haber estado encarcelados, hasta la misma casa, o sea, se metieron hasta la cocina, por decirlo así, a estar ahí compartiendo con toda la familia. Y fíjate que realmente aquí no tenemos el verso 33, pero vale la pena que lo leas ahí. Si tienes la Biblia, si no, yo te lo leo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. O sea, el carcelero les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y fíjate, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjate qué hermoso, ¿no? O sea, qué glorioso este texto de haber sido ellos encarcelados, estar en el cepo, en el lodo, ahí en el calabozo. Dios interviene de una manera maravillosa, pero ellos estaban cantando, ¿eh? O sea, en medio de la tribulación estaban gozosos, estaban cantando, orando, y de repente viene la fuerza de Dios con poder, y viene la liberación, y no solamente eso, la salvación a toda la casa del carcelero, ¿sí? Entonces, realmente tenemos que entender que Dios tiene control de todas las cosas. Vamos al siguiente texto en Santiago. Terminamos, Santiago capítulo 1, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Paciencia, ¿sí? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿sí? Fíjate, tenga la paciencia su obra completa, ¿sí? O sea, por medio de la paciencia, Dios te garantiza que vas a ser, ¿qué? Perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Casi vamos a salir de aquí diciendo, venga, ¿eh? O sea, si Dios es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? O sea, solamente acuérdate lo que dijimos al principio, esto aplica solo para los hijos de Dios y en pruebas, ¿verdad? O sea, no debemos confundirnos de que si yo salgo de aquí, le cierro a un carro y me echa bronca y nos empezamos a pelear, pues no es una tribulación, ¿sí? O sea, no vamos a echar, no, es que Dios me permitió entrar en una tribulación. No. Es que tú no manejas bien, no te pones a ver las reglas de tránsito y por eso te andan luego dando unos buenos, ¿verdad? O sea, no es correcto. Entonces, seamos buenos ciudadanos, aceptemos también las tribulaciones cuando vienen de parte de Dios y cuando vengan, gózate porque Dios te está dando el privilegio de poder tener paciencia, de poder aprender lo que es estar en el camino del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie y terminamos la predicación. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque hemos escuchado tu voz, hemos escuchado tu palabra y realmente queremos ser hijos tuyos, Señor. Queremos ser completamente equipados, perfectos para ti, y realmente sabemos que han de venir pruebas, han de venir tribulaciones, pero sabemos que en todo esto tú nos ayudas, tú nos vas a ayudar, tú vas a estar cerca de nosotros, tú vas a estar acompañándonos. Y tu gracia siempre es suficiente, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, y queremos seguir adelante contigo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a terminar con la predicación, la transmisión de este domingo, el próximo sábado.